Buenos días, hermanos. Bienvenidos en este día a nuestra iglesia, en este culto de adoración que tendremos en esta mañana. Un saludo fraternal a ustedes, hermanos que están presentes, y también a los hermanos que en este momento nos siguen en las redes sociales. Dios los bendiga. Un saludo hasta allá a sus hogares. Que Dios los siga bendiciendo y también cuidando, hermanos. Vamos a dar inicio a este culto. Tendremos enseguida puestos de pie la lectura bíblica que se encuentra en el Salmo número 84. Del 1 al 4. Salmo número 84, del 1 al 4, la palabra de nuestro Dios dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te adorarán. Amén. Tendremos la oración de ofrecimiento. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu gran amor y tu bendición que tenemos de estar en este culto en esta mañana. Bendito Padre Celestial, bendice a los hermanos que en este momento vienen en camino, y también a los hermanos que en este momento nos están siguiendo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones recibidas en esta semana, en este día. Bendito Dios, que es para ti. Recibe con gran alegría este culto, con los cantos, con tu palabra. Bendito Padre Celestial, bendice a nuestro pastor con el sermón de esta mañana. Te damos gracias en el nombre de tu sagrado Hijo Jesús, Señor. Amén. Enseguida, hermanos, vamos a tener el himno número 34. Se goza mi alma con la voz. Siempre más y más. Aquí buscamos aprender de Dios la santa voluntad y hacer al mundo conocer sus bendiciones, su bondad. Pide una grande bendición en nuestra iglesia. Que llene todo corazón y crezca siempre más y más.
siempre más y más. Amén. Enseguida, hermanos, tendremos la lectura bíblica que se encuentra en 2 de Corintios 12, del 1 al 10. Segunda de Corintios 12, del 1 al 10. Esta lectura la vamos a hacer de una forma alternada. Segunda de Corintios 12, del 1 al 10. La palabra de nuestro Dios dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo tengo para que nadie piense de mí más de lo que mire u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, unidos. Por lo cual, por el amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. El Señor siga bendiciendo su santa palabra. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Enseguida vamos a tener 3 coritos. El primero es el Salmo número 84, que se encuentra en los corarios. En el corario se encuentra en la página 72, Salmo 84.
que habitar en las moradas de maldad. Enseguida tendremos el Salmo número 100, que se encuentra en la página 74. Salmo 100. Enseguida, hermanos, tendremos el Salmo 1, que se encuentra en la página 59 del libro de los Corarios. Salmo 1. Que nunca
Bienaventurado ese hombre será. Bienaventurado, bienaventurado ese hombre será. Hermanos, vamos a ponernos de pie y así vamos a recibir el mensaje en palabra de nuestro pastor presbítero Otoniel Juárez Báez. Dios les bendiga, hermanos. Un gusto poder saludarles en este día. Les invito a inclinar nuestro rostro, hermanos, para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque en este día nos permites poder estar congregados en tu nombre, Señor. Nos permites poder elevar nuestra alabanza a ti y poder, Señor, cantar con nuestro corazón. Pero también, Señor, nuestras oraciones, tú las escuchas, Señor, porque es Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro mediador, nuestro Señor. Porque nosotros somos tus hijos, Señor, y gracias, Señor, porque tú no solamente nos has salvado, Señor, sino que sigues hablando a nuestras vidas, sigues alimentándonos por medio de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que en esta hora tú, Señor, nos permitas reflexionar sobre ella. Que sea tu espíritu, que sea tu palabra solamente. Queremos escuchar tu voz, Señor, no la voz de los hombres, sino tu voz. Así que danos dirección, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Bien, hermanos, el mensaje de hoy lleva por título La voluntad de Dios para nuestras debilidades. Y vamos a estar basándolo en 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 10, donde ya hemos tenido nuestra lectura bíblica. Y quiero comenzar, hermanos, esta meditación, este mensaje en la palabra de nuestro Dios, preguntando a cada uno de los que estamos aquí presentes, a los que están siguiendo esta transmisión, ¿alguna vez usted se ha sentido débil? Y con debilidad me refiero a enfermedad, debilidad física, ya sea por alguna enfermedad o simplemente por el paso de los años que finalmente pues acarrean estragos, ¿no? Nos van debilitando, nos van desgastando físicamente. ¿Alguna vez usted se ha sentido débil a causa de algún impacto emocional en su vida? Es decir, quizá a causa de alguna ofensa, alguien que le ha hecho algún daño moral y le haya ofendido y usted se haya sentido debilitado, desanimado. ¿Alguna vez usted se ha sentido débil a causa de alguna necesidad material o económica? Es decir, siente que usted no tiene la posibilidad de poder obtener aquello que usted desea y se siente débil, se siente que está fuera de su alcance aquellas cosas. ¿Alguna vez usted se ha sentido vulnerable, angustiado, etcétera? Cualquier cosa que de alguna manera transmite debilidad en nuestras vidas. Yo estoy seguro que sí, todos nos hemos sentido de alguna manera así en algún momento en nuestras vidas. Quizás ese sea su sentir en este mismo momento. Y yo creo que con eso todos nos podemos sentir identificados. La siguiente pregunta que yo quiero hacer es, ¿cómo es que usted y yo manejamos ese tipo de debilidad en nuestra vida? ¿Cómo manejamos eso? Si bien nosotros podemos reconocer que muchas de estas cosas no las podemos evitar, que son parte de nuestra vida como seres humanos, ¿cómo lidiamos con esas cosas?
¿Ha orado usted alguna vez a Dios pidiéndole que el Señor quite de su vida ese tipo de debilidad? Que cambie quizá esa circunstancia difícil por la que usted está pasando. Yo creo que también todos nos sentimos identificados, porque en algún momento hemos clamado a Dios pidiéndole que Él nos ampare, nos auxilie, nos ayude, cambie esa realidad difícil por la que estamos viviendo. Y la pregunta que sigue es, ¿le ha contestado Dios? ¿Lo ha hecho el Señor en su vida? Yo no dudo que haya cosas que Dios ha contestado en nuestras vidas y Dios las ha cambiado, las ha transformado de una manera explicable o inexplicable. Pero ha sido la providencia de Dios, el amor de Dios actuando en nuestras vidas. Pero por otra parte, yo estoy también seguro que prácticamente todos los que estamos aquí, los que nos están siguiendo en sus hogares, también tienen oraciones no contestadas de parte de nuestro Dios. Es decir, hemos orado constantemente a Dios por algo y solamente hemos escuchado el silencio de Dios. No ha habido una respuesta, al menos no en el sentido en el que nosotros la estamos esperando. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo lidiamos con esa falta de respuesta de nuestro Dios ante una petición, ante una oración que nosotros consideramos justa, que consideramos buena delante de Dios? Porque yo estoy seguro que como cristianos estamos conscientes de lo que dice Santiago, que muchas veces nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. Pero hay peticiones en nuestros corazones que quizás no van en ese sentido solamente egoísta, de querer lo que yo quiero para mí, sino quizá tiene que ver con algo mucho más piadoso en nuestras vidas. Quizá yo estoy pidiéndole a Dios que cambie algo que yo identifico como una debilidad, quizá moral o espiritual en mi vida, y yo estoy pensando que de esa manera voy a poder agradar mejor a Dios, voy a poder servir mejor a Dios. ¿Y qué pasa cuando Dios no responde a esas peticiones? Así que si Dios no ha hecho ciertas cosas, hermanos, que a lo mejor nosotros le hemos pedido, debemos de preguntarnos, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mis debilidades? ¿Qué es lo que Dios quiere entonces de mí? ¿Por qué Dios permite las debilidades en nuestra vida? Y sobre este tema vamos a meditar, hermanos. Muchas veces, hermanos, la vida, y me refiero a la vida cristiana, a la vida en general, pero específicamente la vida cristiana, decimos que a veces es como una montaña rusa, porque a veces sentimos que vamos en ascenso, que vamos bien, y de repente viene un bajón que nos desestabiliza. Tenemos momentos en los que estamos aparentemente bien, todas las cosas van bien, y hay momentos en los que también aparentemente las cosas andan mal. Y cuando todo esto sucede, cuando, por ejemplo, nos sentimos bien, cuando sentimos que todo va bien, ¿cuál es nuestro sentir en nuestro corazón? En nuestros pensamientos. Seguramente nos sentimos seguros, nos sentimos que estamos en control de la situación, de las cosas, que nuestras vidas son felices. ¿Por qué? Porque eso trae un resultado emocional también positivo a nuestra vida. Nos sentimos contentos, todo está bien. Pero cuando las cosas van en el sentido contrario, cuando las cosas van mal, cuando vamos en ese descenso vertiginoso de la montaña de la vida, ¿qué sucede?
pues que pasamos a un estado contrario emocional, es decir, empezamos a sentirnos temerosos, inseguros, vulnerables e inevitablemente muchas veces tristes, deprimidos. Y aunque eso pudiera parecer normal, hermanos, en la vida del ser humano, la palabra de Dios nos muestra que en la vida del cristiano, las cosas pueden ser diferentes. No en cuanto a las debilidades que nosotros padecemos, hermanos, no en cuanto a nuestras circunstancias humanas por las que pasamos. En ese sentido no nos vamos a diferenciar del resto del mundo, ¿sí? Porque así como dice la Escritura que Dios hace llover sobre buenos y malos, también hay calamidades, también hay tribulaciones sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Eso es parte de esta vida, de esta humanidad en la que hemos vivido y que ha sido consecuencia precisamente de la maldad que entró al mundo desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, y los resultados desastrosos que eso ha provocado en la humanidad. Sin embargo, hermanos, Dios ha hecho algo para cambiar no tanto nuestras circunstancias, no tanto nuestras debilidades, sino la manera en cómo nosotros las vemos, cómo las enfocamos en nuestra vida, cómo vamos a lidiar, a luchar con ello. Dios quiere cambiar esa perspectiva. Si nuestra perspectiva es igual a la del resto del mundo, si estamos reaccionando igual que el resto del mundo, si estamos felices cuando las cosas van bien, pero estamos sumamente tristes y deprimidos cuando las cosas van mal, en eso no nos diferenciamos del resto. Yo creo que Dios quiere enseñarnos, hermanos, a diferenciar las cosas, a entenderlas de una mejor perspectiva, de una mejor manera, e incluso vivirlas y disfrutarlas. Aunque parezca eso irracional, aunque parezca eso contradictorio, Dios dice que el cristiano puede incluso gozarse y gloriarse en medio de las tribulaciones. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Cuando entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras debilidades. Así que la manera en cómo el cristiano debe de aprender a manejar esas cosas en nuestras vidas, porque Dios, aprendemos esto porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas que se van cumpliendo en esas debilidades. Y hermanos, quiero tomar como ejemplo al apóstol Pablo, porque él mismo se está tomando como ejemplo en este pasaje de 2 Corintios 12, y lo hace con toda intención. Él se pone como ejemplo, pero lo hace para que nosotros también lo entendamos de una mejor manera, no a Pablo, sino el proceso de vida por el cual Dios quiere que nosotros también pasemos, que es muy semejante al del apóstol Pablo y al de cualquier otro cristiano. Así que uno de los cristianos más emblemáticos, hermanos, en el Nuevo Testamento, que encontramos que fue el escritor de la mayoría del Nuevo Testamento, es el apóstol Pablo. Su vida como cristiano, hermanos, estuvo caracterizada como la de cualquier otro. También tuvo altos y bajos en su vida. Así que vamos a tomarlo como ejemplo para tratar de entender y aceptar la voluntad de Dios para nuestras propias debilidades como seguidores de Jesús. ¿Cómo lidió Pablo con eso? ¿Y cómo es que nosotros debemos de aprender a hacer lo mismo? Y para ubicarnos un poquito, hermanos, en el contexto de las palabras que aquí está pronunciando el apóstol Pablo, él está contando su experiencia como apóstol de Cristo a los cristianos de Corinto.
Los cristianos de Corinto habían sido bendecidos por Dios, hermanos, según lo dice el apóstol Pablo en estas mismas cartas, con una diversidad de dones espirituales. Incluso podemos ver que eran de una posición socioeconómica mucho mejor que la del resto de otros cristianos en otras regiones. Pero entre los corintios también había diversos pecados, hermanos. Había diversos pecados de índole moral y también de carácter anticristiano. Una falta de amor hacia Dios, pero también hacia los creyentes. Y sin embargo, hermanos, parecía que mientras los corintios tuvieran esas grandiosas manifestaciones de sus dones espirituales, las debilidades de carácter y de pecado parecían que no eran tan importantes para ellos. Es decir, miren cómo Dios nos está usando. Quiere decir que lo estamos haciendo bien. Es decir, no necesitamos cambiar nada a nivel de nuestra vida personal. En cuanto al ministerio, las cosas están saliendo bien. Hay lenguas, hay revelación, hay sabiduría, conocimiento, etc. Y eso hizo, hermanos, evidente que habían desarrollado un orgullo espiritual y una falta de amor que les estaba impidiendo realmente crecer en su comunión con Dios y en su comunión con otros hermanos. Así que a tal grado que llegaron a despreciar la misma autoridad del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, narra en esta epístola de 2 Corintios, cómo él tiene que incluso defender su ministerio por tanto menosprecio que había de parte de la iglesia de los corintios hacia él. Y él llega a reconocerlo y él dice, bueno, es que pues yo ante ustedes siempre me he mostrado débil. Y a lo mejor ustedes piensan que son más virtuosos que lo que el mismo Pablo podría ser. Y es en ese contexto, hermanos, que Pablo escribe a la iglesia en varias ocasiones para ayudarles en amor a corregir sus errores y que se vea y se ve incluso en la necesidad de hablar de su propia experiencia, hermanos, como ejemplo de lo que Dios también desea hacer en sus vidas y por lo tanto también en las nuestras. Y es que suele suceder, hermanos, que muchas veces las bendiciones, los aciertos, las virtudes y muchas otras cosas que consideramos buenas, positivas en nuestras vidas, nos impiden ver con claridad nuestras debilidades. Y cuando sucede eso, empieza a engendrarse cierto orgullo, cierta soberbia espiritual en nuestros corazones. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando eso sucede? Bueno, Dios trata de equilibrar la balanza. Cuando nosotros estamos tratando de elevarnos, el Señor dice, bueno, voy a equilibrar esa balanza. Que no tengas más alto concepto que el que debes de tener. Y entonces vienen las debilidades. Nos hace ver cuán débiles, cuán frágiles somos a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual. Nuestros pecados salen a la luz. Y no es simple y sencillamente para humillarnos, sino que para que en esa humildad podamos
ser exaltados también, pero de la manera en que Dios quiere exaltarnos, no en la manera en que nosotros lo deseamos hacer, sino en la manera en la cual Él se glorifique en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Primera cosa, hermanos, quiero señalar 3 cosas en este pasaje. La voluntad de Dios para nuestras debilidades es lo que ya mencioné, que seamos humildes. Que seamos humildes. Mire lo que dice 2 Corintios 12 del 1 al 4. Ciertamente, dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo había tenido esta experiencia en su relación con Dios. Él dice, ya hace 14 años, ya había pasado un buen tiempo en su vida. Y él mismo no está completamente seguro si fue una experiencia, una especie como lo que llama la Escritura un éxtasis espiritual, alguna visión, algo que sucedió a nivel de su espíritu, o que realmente fue algo que incluso abarcó su cuerpo, como si hubiera sido totalmente llevado a ese lugar, en cuerpo y alma. Pero dice la Escritura que el apóstol Pablo tuvo esa experiencia tan sobrenatural, una experiencia que él mismo dice que no puede ser explicada con palabras, que escuchó palabras que simple y sencillamente no se pueden pronunciar. Ahora yo pregunto, hermanos, para ese hombre que él está hablando en tercera persona, pero está hablando de sí mismo, le sería muy fácil gloriarse en ese tipo de experiencia en su vida. Le sería muy fácil fundamentar su ministerio en ese tipo de experiencia y respaldar su autoridad frente a la iglesia en base a esa experiencia. Y nosotros vemos, hermanos, hoy en día que eso es lo que muchas veces suele suceder. Encontramos personas, predicadores, etcétera, diciendo, no, yo tuve una experiencia así y así. Y como los demás no la hemos tenido, pues decimos, es que ese hombre tiene algo especial. Ese hombre es especial delante de Dios. Hay que hacerle caso, hay que creer en todo lo que se nos dice, etcétera. Pero fíjense que Pablo no fundamentó su ministerio en ese tipo de experiencias, aunque las tuvo, sino en el llamado que Dios le había hecho y en el mensaje que le había entregado para comunicar, el mensaje del Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Y le dio ese mensaje por medio de un vehículo, es decir, al mundo, por un vehículo que es el apóstol Pablo, lleno de debilidades de las cuales él también cuenta. Hermanos, Pablo en este texto comienza relatando muchas cosas que podrían hacer que él sintiera ese orgullo espiritual por todo lo que le había sucedido. Y habla de visiones y de revelaciones, de haber sido llevado hasta el tercer cielo y haber escuchado cosas que nadie más ha escuchado. Y muchos de nosotros, quizá, hermanos, con mucho menos que ese tipo de experiencias, pudiéramos sentirnos orgullosos.
y pensar, como a veces se suele decir, que somos los consentidos de Dios y que tenemos y tendemos a mirar entonces con menosprecio a los demás. Eso es lo que estaba sucediendo con los corintios, con mucho menos de lo que el apóstol Pablo había experimentado, y puede suceder en nuestras propias vidas. Ese es el orgullo espiritual y la debilidad de carácter que Dios quiere que aprendamos a controlar en nuestras vidas. Y por ello pone contrapesos, hermanos, para ayudarnos a equilibrar la balanza y no tengamos entonces ese concepto alto de nosotros mismos. Recuerden, eso lo dice también el apóstol Pablo, que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Así que Pablo reconoce, hermanos, que la voluntad de Dios para su vida es que él se mantuviera humilde. Y por ello dice en el siguiente versículo de 2 Corintios 12, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, Pablo está diciendo, sí puedo, de alguna manera, hasta cierto punto, hasta cierto nivel, gloriarme, regocijarme, gozarme en eso que Dios me permitió, pero no de una manera desmedida, no de una manera en la cual piense que yo soy mejor que los demás, en la cual mi trato con los demás sea diferente, en el cual yo piense que tengo algún tipo de derecho especial sobre los demás. Y para que Pablo se mantuviera entonces en esa humildad, dice el mismo apóstol que Dios le dio un aguijón o una espina clavada. No se puede saber exactamente, hermanos, a qué se refería el apóstol Pablo, si esto era algo solamente físico o algo espiritual, algo moral en su vida. Pero ciertamente, hermanos, era algo incómodo, algo que le producía dolor, posiblemente físico, pero también posiblemente dolor espiritual, tristeza. Por eso se le llama aguijón, porque no es algo cómodo, es algo que le incomodaba. Y también lo llama un mensajero de Satanás. Es decir, tampoco era algo bueno, no era algo que podía venir de la buena voluntad del diablo, no, sino todo lo contrario. Es decir, Dios lo permite, pero el vehículo por el cual Dios permite esas cosas, pues es el diablo mismo, el tentador, el burlador, el opresor de nuestras almas, el enemigo de nuestras almas. ¿Con qué propósito? Dice, para bofetearme. Es decir, hermanos, las debilidades que Pablo está identificando en su vida, los aguijones en su carne, tienen un mensaje claro y directo para su vida. Y es darle una cachetada para ayudarlo a despertar del sueño, de ese sueño, de esa ilusión, de lo que él piensa que puede ser y que en realidad no lo es, no por causa de él mismo, para ayudarle a recapacitar y que pueda ver la realidad de su vida. Porque la verdad, hermanos, es que muchas de las cosas que suceden, que pasan en nuestra mente, en nuestro corazón, no son producto de la realidad. Son producto de nuestra imaginación, de nuestros deseos, de nuestros anhelos,
de las cosas que proyectamos, pero que no están aterrizadas en la realidad. Aún cosas buenas. Oh, si yo tuviera tal don. Oh, si yo tuviera tal capacidad para servir a mi Señor de esta o de otra manera. Pueden ser buenas cosas las que soñamos y las que anhelamos, pero no es la realidad. No es la realidad y de alguna manera el Señor quiere que vivamos en la realidad de las cosas. Y esa realidad, aunque pensemos que puede ser mala o negativa, hermanos, en verdad no es tan mala como pensamos que es. No si la vemos desde la perspectiva de Dios, desde la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si sabemos aprovechar lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Así que muchas veces vienen problemas a nuestra vida que podemos identificarlos como el apóstol Pablo los identificaba. Una de dos fuentes: o viene del diablo, un ataque directo de Satanás contra nuestras vidas, o viene de nuestra propia carne, de nuestra propia humana debilidad. Santiago lo decía, cada quien es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, de su propio deseo, de su propia debilidad espiritual. Así que sea la fuente directa del diablo o de nuestra propia humana debilidad, lo que importa, hermanos, es que independientemente de cuál sea esa fuente, lo que debemos reconocer es que Dios la está permitiendo en nuestra vida para mantenernos humildes. Porque por nuestras debilidades, hermanos, podemos darnos cuenta que las cosas que Dios hace y quiere hacer a través de nosotros o en nosotros no es por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de Dios. Así lo hizo, hermanos, con los grandes profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos a un Moisés siendo llamado, un hombre lleno de debilidades, y él mismo las expone delante de Dios. Yo no sé hablar, soy tartamudo, tengo deudas pendientes que pagar en Egipto. Yo creo que soy la persona menos apta para ir y rescatar, llevar un mensaje para ese pueblo y ser el instrumento para sacar. Y el Señor dice: yo soy el que ha dado la boca al que habla o al mudo, le ha privado de ese. Yo soy el que va a actuar a través de ti, a través de tu debilidad. Y puede ser que lo haga como lo hizo con Moisés, poniendo a alguien a su lado, en este caso Aarón, para que hablara por él. Pero también otro tipo de cosas en las cuales Dios se manifiesta y se glorifica de formas inexplicables en nuestras vidas. Como una vara, o como su propia mano cuando se convierte en leprosa, etcétera. Vemos a Elías, por ejemplo, ese gran profeta, en un momento pidiendo a Dios que caiga fuego del cielo para que consuma aquel holocausto y de esa manera derrotar y avergonzar a los dioses, al dios Baal y a sus sacerdotes. Y en otro momento lo vemos huyendo, atemorizado, lleno de debilidad, refugiado allí en una cueva, pasando hambre, deseando prácticamente morirse,
Y el Señor va y lo rescata. Dios usa personas tan débiles como ellos. Quizás un Isaías, que él, en medio de aquella visión gloriosa del templo de Dios y de la majestad del trono de Dios, del Señor Jesucristo, él exclamaba: ay de mí que soy muerto, que soy un hombre inmundo, pecador. Yo no soy digno de estas visiones, lo que merezco es la muerte. Y en medio de esa debilidad de Isaías, el Señor lo llama y purifica su boca y lo envía a llevar un mensaje a su pueblo. Y así sucedió con Jeremías también, y con Ezequiel y con otros profetas, hermanos. No fueron llamados por Dios por ser las personas más aptas, más capaces, personas débiles. El pueblo de Dios en general es caracterizado como un pueblo débil. ¿Y qué dice la Escritura? De lo menospreciado por el mundo, de lo desechado, de lo menos importante que era el pueblo de Israel. Dice: lo escogí. ¿Para qué? ¿Para engrandecer a esa nación y que fuera orgullosa en sí misma? No, para que llegase a ser una nación, pero que pudiese exaltar a Dios y ver dónde estaba la fuente de su bendición. Ser luz a las naciones a través de la debilidad de su propia nación, pero en la fortaleza de su Dios. Así que a pesar de debilidades, Dios los empoderó y los envió a servirle. Así que, hermanos, si tenemos de alguna manera problema con algún tipo de orgullo, si hemos llegado en algún momento a sentirnos que estamos en control de la situación, que las cosas van completamente bien, no dudemos, hermanos, y si en eso no estamos nosotros exaltando y glorificando a Dios, no dudemos que por amor a nosotros Dios actuará en nuestras vidas, dándonos algún tipo de debilidad, algún tipo de aguijón para humillarnos, y que nuestro orgullo no nos estorbe en nuestra comunión con Dios, ni en nuestra comunión con nuestros hermanos. Para que así cualquier cosa buena que haya en nosotros o que hagamos, veamos que no se trata de nosotros, sepamos que esto viene de Dios y para Él debe ser la gloria y la acción de gracias. Así que, hermanos, eso es lo que produce la debilidad de nuestras vidas, ser humildes, es decir, ¿quién soy yo? Ni física, ni moral, ni espiritualmente, ni intelectualmente, ni económicamente tengo control, poder absoluto. Y si puedo reconocer eso, hermanos, lo único que tengo que decir es: Señor, perdóname. Porque si en algún momento yo me he exaltado, me he envanecido, entonces no te he dado a ti la honra y la gloria. La segunda cosa, hermanos, que hace la voluntad de Dios para nuestras debilidades es que confiemos en su gracia. Que confiemos en su gracia. 2 Corintios 12 del 8 al 9 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, es decir, respecto a su debilidad, a su aguijón, que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, en este texto el apóstol Pablo está reconociendo que en un principio él no le encontraba sentido a su debilidad. E incluso dice que
oró al Señor varias veces para que esa debilidad desapareciera. Seguramente las motivaciones de Pablo, hermanos, para orar no eran meramente egoístas. Quizá él veía en esa debilidad piedras de tropiezo que le impedían hacer la voluntad de Dios de una manera más efectiva. Así que él deseaba ser un mejor cristiano, ser un mejor apóstol, para edificación de la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado así? Porque si usted está consciente de que tiene alguna debilidad, ¿qué es lo que va a hacer con ella? ¿Va a pedirle a Dios que la quite de su vida? ¿O qué va a hacer? ¿Cuál era el problema de Pablo, hermanos, con eso? ¿Por qué Dios no le complació en su petición, sino que tenía, si ésta tenía una motivación quizá piadosa? ¿Acaso Dios no desea lo mejor para sus hijos? El problema de Pablo, hermanos, es que estaba cayendo en la tentación de querer hacer la voluntad de Dios confiando en sus propias capacidades físicas o espirituales bajo su propio estándar, bajo lo que él consideraba era mejor, no solamente para su vida, quizá para su ministerio. Pero Dios quería que Pablo entendiera que no son sus capacidades y sus estándares humanos los que Dios usa, simple y sencillamente, los que hacen que Dios actúe en su vida. Eso, hermanos, sería poner límites a Dios. Porque si yo le digo, Dios, quiero hacer tu voluntad o haz tu voluntad en mi vida, pero permíteme esto o aquello, estamos poniéndole límites a Dios. Dios quería que Pablo confiara en lo que Dios puede hacer por gracia, es decir, inmerecidamente en su vida y a pesar de las debilidades y aguijones en su carne. Porque cuando no confiamos plenamente en la gracia de Dios y en el poder de su fuerza, entonces automáticamente, hermanos, convertimos en ídolo aquello en lo que estamos depositando nuestra confianza, y puede ser nosotros mismos, puede ser nuestra salud, pueden ser nuestras finanzas, puede ser cualquier cosa, por buena que sea, se encuentra en nosotros mismos o en cualquier otra cosa. Ahí donde estamos poniendo nuestros ojos, entonces estamos desviando nuestra mirada de Cristo Jesús. ¿Y qué dice el autor de Hebreos en Hebreos 12? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ahí es donde debemos de mirar, no a nosotros mismos, sino a Cristo. Él es el que nos va a sostener en medio de nuestras debilidades, y no solamente nos va a sostener, nos va a usar, nos va a bendecir y vamos a ser de bendición, pero en la medida en que nosotros le vemos a Él y confiamos en Él, no en nosotros. El gran ejemplo de lo que esto significa, hermanos, de confiar humildemente en la gracia de Dios, en nuestras debilidades, lo encontramos en nuestro mismo Señor Jesucristo, el cual sabía, hermanos, que aún siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre, se encarnó, asumió las debilidades y las limitaciones de nuestra humanidad
y se tuvo que enfrentar en esas condiciones a la muerte de la cruz, al juicio de Dios, a su ira. Y él llegó a sentir momentos de debilidad, hermanos. Una debilidad por lo que había de enfrentar, humana, espiritualmente hablando. Dice Mateo capítulo 26, versículo 39, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, yendo un poco adelante, dice, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos a Jesucristo reconociendo, hermanos, un cierto grado de debilidad en su humanidad. Aquí vemos una petición semejante, por así decirlo, a la del apóstol Pablo, diciendo, pasa de mí este aguijón, pasa de mí esta copa. Yo sé que es algo duro, es un trago duro. Sin embargo, yo sé para qué he venido. Yo sé cuál es la voluntad del Padre. Y lo que quiero finalmente es que se haga tu voluntad, no la mía. Y el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, lo reconoce de esta manera y lo pone como ejemplo para nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, hermanos, aprendió a aceptar las limitaciones de su humanidad para así recibir la gracia necesaria para hacer la voluntad de su Padre. Él no evitó reconocer su debilidad. Él no usó de ese poder y de esa gloria que tenía para evitar su sufrimiento. Al contrario, decidió depender totalmente de la voluntad del Padre y de su gracia en su vida. Porque en medio de todas las debilidades y lo que necesitamos de parte de Dios, hermanos, no es que que nuestras debilidades desaparezcan. Lo que necesitamos de parte de Dios es que la gracia del Señor nos fortalezca. Que la gracia de Dios sea suficiente en nuestras vidas. No para enorgullecernos a nosotros mismos, sino para que Dios se glorifique en medio de nuestras debilidades. Dios se glorifica más, hermanos, cuando a pesar de nuestra debilidad, Él muestra su favor para con nosotros, tal como siempre lo ha hecho. Ya hablamos de algunos profetas, pero quiero poner otros ejemplos, hermanos. Por ejemplo, Dios se glorificó en la debilidad de David y en la debilidad de su pueblo, cuando la gracia de Dios le fue suficiente para poder derrotar a Goliat. ¿Quién era David? Ni su propio rey confiaba en él. Saúl dijo, pero bueno, adelante. Goliat se burló de él. ¿Y qué pasa? ¿Dónde estaba la confianza de David? ¿En sus fuerzas? ¿En sus capacidades? No. Él iba en el nombre de Dios.
con la gracia, con el favor de Dios sobre su vida. Dios se glorificó en la debilidad de Gedeón, por ejemplo, y de aquellos 300 soldados, por medio de los cuales, cuando Gedeón pudo reconocer que tenía que depender de la gracia de Dios, del favor de Dios sobre su vida, entonces pudieron derrotar al ejército madianita. Pero ¿quién era Gedeón? Un hombre temeroso, inseguro, pidiendo confirmación tras confirmación sobre la voluntad de Dios para su vida. Y Dios pacientemente dándosela y enseñándolo, fortaleciéndolo en el poder de su gracia. Y Dios se glorificó así a través de muchos otros personajes, hermanos, de muchos cristianos a lo largo de la historia. Pero volviendo al ejemplo del apóstol Pablo, Dios se glorificó en la debilidad del apóstol Pablo cuando la gracia de Dios le fue suficiente para poder llevar el evangelio a las naciones, entre ellos a los corintios. Mire cómo le habla el apóstol Pablo a los corintios en 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La región donde se encontraba Corinto, hermanos, pues era Grecia, eran los griegos y eran la fuente de la sabiduría antigua. Y él dice: yo sé el conocimiento y el trasfondo que ustedes tienen. Y ante esa impresionante sabiduría humana, yo les llevé a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, Dios se glorifica en las debilidades en tu vida, cuando a pesar de ellas pones tu vida al servicio del Señor y dejas que sea su gracia lo que te capacite y lo que te use, para que lo que la gente vea en ti no sea lo que humanamente tú eres, sino lo que Dios está haciendo en ti y por medio de ti para su gloria. Por lo tanto, debemos de aprender que en lugar de pedirle a Dios, como Pablo lo hacía en su momento, que quite nuestra humana debilidad, debemos de pedirle confianza en su gracia, para que ésta nos sea suficiente y nos sostenga y nos use para su gloria. Porque mientras estemos en este cuerpo y en este mundo, vamos a ser débiles de una u otra manera. Y eso, hermanos, no es pretexto delante de Dios para decirle: no te puedo servir, no te puedo seguir, no te puedo glorificar de una mejor manera. Eso no es pretexto. No lo fue para el apóstol Pablo, aun cuando él se lo pidió. Pero el Señor le mostró que su gracia es suficiente en su vida, que él debe de confiar en eso. Y cuando confiamos en ello, hermanos, estamos dándole la gloria y la honra al Señor. Estamos poniendo nuestros ojos en Él, no en nosotros, ni en nuestras debilidades. Y entonces ya no estamos poniéndonos límites para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La gracia de Dios es suficiente. Fue suficiente para cubrir multitud de pecados, hermanos, en la cruz del Calvario.
y es suficiente para sostener tu vida. No solamente aquí y ahora, sino por la eternidad. Y finalmente, hermanos, la voluntad de Dios para nuestra debilidad es que amemos más a Cristo. Que amemos más a Cristo. Segunda de Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Recuerdan que al principio les preguntaba sobre estas mismas cosas. ¿Se ha sentido usted débil? Y sabe, la palabra que se usa para débil también se traduce como enfermo. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Y ahí la palabra es, se siembra en enfermedad. Debilidades del cuerpo, debilidades del alma, debilidades de todo tipo, hermanos, que causan este tipo de situaciones en nuestras vidas. Sin embargo, dice Pablo, por amor a Cristo, porque he puesto mis ojos en Él, porque su gracia me es suficiente, porque he aprendido a depender de Él, a ser humilde, a no vanagloriarme, a no enorgullecerme. Me ha enseñado Cristo a amarle más a Él, aún en medio de todas esas debilidades. Y no solamente eso, sino a gozarme. A gozarme. No por las debilidades, hermanos, sino por lo que éstas provocan en nuestra vida. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Porque cuando soy débil, soy fuerte. Y parece esto una contradicción. Pareciera que es una paradoja, pero Él no está hablando de que Él es fuerte en sus fuerzas. Él está hablando que Él es fuerte en la fortaleza de Dios, en el poder de Dios. Cuando reconozco mi debilidad, entonces lo que sale a relucir en mi vida no soy yo, sino es el poder que Dios está actuando en mi vida. Y todo eso, hermanos, nos debe de conducir a amar más a Cristo. El resultado de un corazón humilde y confiado en la gracia de Dios es un corazón que ama a Cristo, al mediador de toda gracia. Solo el amor inmerecido de Cristo por nosotros nos ha rescatado de la condenación del pecado, de la muerte, del infierno y del diablo. Es solo su gracia, solo su poder. Y eso es lo que nos sigue sosteniendo cada día en nuestras vidas. No es su perseverancia, no es su propio esfuerzo en santidad. Es lo que el Señor está haciendo en su vida. Así que el fruto del amor inmerecido de Dios en nuestras vidas es que nosotros amemos más y más a Cristo. Por eso el apóstol Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, el amor de Cristo, hermanos, el amor que Cristo espera recibir de nuestras vidas es un amor completamente merecido. El amor que nosotros recibimos o la gracia que recibimos de Dios es inmerecida, pero el que nosotros le damos a Él es totalmente merecido. Son sus méritos lo que nos lleva a nosotros a amarle más y más a Él. Así que en la medida en que usted reconoce su debilidad, en lo que usted se humilla delante de Dios y en lo que usted aprende a confiar y a depender de su gracia, en ese mismo aspecto va creciendo su amor por Cristo. Y la manera en que amamos a Cristo es cuando, dice la Escritura, obedecemos sus mandamientos.
confiando en su gracia o en su favor inmerecido en nuestras vidas. Porque así como iniciamos la vida cristiana por gracia, hermanos, así debemos permanecer viviendo por gracia. Y mientras más gracia experimentemos en medio de nuestra debilidad, más abunda nuestro amor por Cristo. Y mientras más amamos a Jesús, más deseamos obedecer sus mandamientos. Y mientras más deseamos obedecer sus mandamientos, más nos gozamos. Más gozo habrá en nuestras vidas, aún en medio de nuestras debilidades, porque sabremos que es en esas debilidades en que el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Y entonces somos fuertes en Él para hacer su voluntad y para su gloria. ¿Para qué otra cosa queremos el poder de Dios si no es para hacer su voluntad? No la nuestra, sino la de Él. En conclusión, hermanos, la voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos, sí, humildes, que confiemos en su gracia y que amemos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nuestras debilidades no nos están llevando a eso, entonces debemos arrepentirnos, porque hay orgullo en nuestro corazón. Y debemos de empezar a confiar en la gracia de Dios para nuestras vidas. Solo Él puede dar sentido a nuestra debilidad con el poder de su gracia. Solo su gracia puede hacer en nosotros su voluntad y usarnos para su gloria. Solo su gracia puede producir en nosotros el amor y el gozo que tanto necesitamos en medio de nuestras debilidades. Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda, Señor, tu voluntad para nuestras vidas y en particular para todas esas debilidades con las cuales vivimos cada día. Enséñanos, Señor, a tener un concepto equilibrado de nosotros mismos. Pero enséñanos a valorar lo que tú haces cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, cuando nosotros nos humillamos delante de ti, no como pretexto, Señor, para no hacer tu voluntad, sino para pedirte que tu gracia nos sea suficiente, que tu gracia nos use para tu honra y para tu gloria. Señor, necesitamos vivir en tu poder, en tu gracia, para tu gloria. Enséñanos, Señor, a amarte más y más a ti. No permita, Señor, que seamos ciegos espiritualmente para no ver no solamente nuestras debilidades, sino no ver tu gracia actuando en nuestras vidas. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento y permítenos, Señor, cambiar nuestra manera en cómo percibimos las debilidades. Ayúdanos a verlas como esas herramientas que tú usas para mantenernos dependientes de ti, pero para llenarnos de tu gracia, de tu poder, de tu amor. Y para que de esa manera, Señor, podamos ser agradables a ti, haciendo tu voluntad. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de nuestras debilidades, Señor, tú te glorificas
en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por el mensaje de su palabra. Damos gracias a Dios por este día que nos ha permitido estar en comunión con nuestro Dios, con nuestro Padre, con su Hijo, con su Espíritu Santo. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Y pues la invitación, hermanos, como siempre, es para que sigamos en contacto con nuestro Dios cada día en nuestras vidas, en nuestros hogares, alabando, bendiciendo su nombre, y en la medida de lo posible, pues estando celebrando nuestros cultos. Por ahí están los horarios y las maneras en las cuales estamos en contacto unos con otros, en comunión con el Señor también, y la manera en cómo también nos pueden contactar. Estamos para servirles. Hermanos, pues vamos a despedirnos estando en pie, recibiendo la bendición de nuestro Señor, y después vamos a entonar el canto bíblico 319, a Dios el Padre Celestial. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.